En estos días, el río Masacre es sumamente popular por el conflicto que ha desatado el hecho de que del lado haitiano estén construyendo un canal para extraer una parte de sus aguas y desviarla hacia territorio de la vecina nación. Pero ¿sabías que el río Masacre o río Dajabón limita en solo 5 kilómetros el territorio de Haití y la República Dominicana? La primera división fue establecida en 1776, cuando el gobernador José Solano y Bote deciden fijar el río como frontera norte y el río Pedernales en la parte sur. Esa decisión fue ratificada por el Tratado de Aranjuez del 1777. Nace en la zona de Loma de Cabrera en la montaña de Pico del Gallo y desemboca en la bahía de Manzanillo. Recorre 56 kilómetros de las provincias de Dajabón y de Montecristi. En su desembocadura existen varias lagunas que forman el componente hidrológico principal del Parque Nacional Montecristi. En los últimos años ha perdido su caudal por prácticas no amigables con el ambiente. Concretamente dos. La primera, que guarda relación con la destrucción del bosque con talas masivas, sin reforestación posterior. Y la segunda, la práctica de sacar arena indiscriminadamente del lecho del cauce sin ningún criterio técnico. Esther López, Central de Noticias. Y con esta introducción abrimos el panel que con el tema Perspectiva Frontera hemos centrado el contenido de Luna Llena. Carlos Almanzar y esta servidora damos la bienvenida a nuestros invitados en esta noche. Desde mi izquierda al doctor Joseph Cherubin, director del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y el doctor Alberto Fiallo, quien es abogado, es además académico y candidato a la senaduría del distrito por el Partido Opción Democrática. Caballeros, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hay que agregar que de manera remota tendremos también la participación del alcalde de Dajabón, el señor Santiago Riverón, porque ya sabemos que todas esas comunidades fronterizas, pues, por supuesto, se ven de alguna manera alteradas cuando hay situaciones de esta índole. Pero comencemos con nuestros invitados en el estudio. Me gustaría iniciar con el doctor Vidal Potentini en cuanto a lo que está sucediendo, que es un eslabón más de esa larga cadena que se deriva de compartir la isla con el hermano país de Haití. ¿Usted cómo ve la situación? Bueno, primero saludar al país desde este espacio que definitivamente constituye un espectáculo comunicacional, máxime por tratarse de figuras como ustedes, ¿verdad? De gran tradición y de tantos aportes en los medios de comunicación. Yo debo decir que se trata el problema haitiano de una especie de bomba de tiempo para la República Dominicana y más aún de un callejón sin salida para la administración del presidente Luis Abinader. Yo creo que hemos sobreactuado en este proceso porque el tema del río Masacre pudiera constituirse en un cigarrillo, en una bomba de combustible que está prohibido el encender el mismo. Primero porque estamos en presencia de una comunidad internacional que ya nuestro presidente, yo creo que imbuido de la mejor buena voluntad, se ha cansado de pedir que venga auxilio de este país, vecino, hermano país, Haití, que está en un proceso de involución democrática, un Estado fallido, y de ahí entonces que no asumir esto con cabeza fría, que es lo que se demanda, es lo que plantean las circunstancias actuales, pudiera caer la amenaza o la determinación del cierre de la frontera en una especie de saco roto, saco vacío, porque hay que reconocer que en Haití no hay autoridades, no hay interlocutores válidos. Gracias a Dios se ha planteado de que se pudiera pues dar un compás de espera o más aún de acercarse las autoridades que en el fondo no son autoridades, porque sabemos que todo esto está copado por lo que es esa
ese entorno criminoso, esas pandillas que hoy por hoy son lo que controlan. Entonces no hay forma. Creo que es una tabla de salvación para que el gobierno dominicano no quede mal y no esté hablando ni considerando el cierre de fronteras, sino que mañana lo que vamos a ver es eso, que habrá entonces un advenimiento, un compás de espera, porque no es la solución. Correcto. El cierre de frontera en este momento, amén de que hay que comprender que el tema de las aguas de este río que nace, que es producto de la República Dominicana, tiene un componente geopolítico de reservas estratégicas en el orden de la minería que necesitan de las aguas para su explotación y habrá que buscar entonces alguna salida. Eso parece que no se está analizando. Sectores muy poderosos de la geopolítica internacional, grupos financieros y, por qué no, grandes potencias que tienen intereses alrededor de ese tema que pudiera ser el trasfondo. Por eso, cabeza fría es lo que nosotros le recomendamos al gobierno dominicano. Pero entonces, doctor, me gustaría preguntarle, la solución entonces tendría que venir de la comunidad internacional, ya que no tenemos de aquel lado un gobierno legítimo, vamos a llamarle así, o que tenga control de la nación. Haití, sin lugar a dudas, en la actualidad se torna como un Estado fallido. No hay autoridades válidas, no hay con quién negociar, por eso hay que seguir clamando a Naciones Unidas, a los órganos, a las organizaciones internacionales, a las grandes potencias, que asuman su responsabilidad. El primer proceso tiene que ser de pacificación y entonces darle un entorno de institucionalidad que permite entonces que tú puedas sentarte con carácter permanente de la observación, de los acuerdos, que se puedan arribar a que eso se pueda llevar a cabo, a que eso pueda tener certidumbre. Fuera de ahí no hay solución. Por eso yo digo, es una bomba de tiempo para la República Dominicana. No hay en el momento salida viable alguna que nos lleve a buen término. Por eso, ojalá que no se le siga dando un matiz ni un seguimiento político. Claro. Por ninguno de los escenarios. Si hay un tema que debe tener una connotación de Estado, de país, que debe unificarnos, es este tema en relación a el tema haitiano. Entonces vamos a ver que la oposición en modo alguno verá ninguna iniciativa que pudiera apreciarse de algún componente político, porque estamos en un año o en unos meses preelectorales ya. Sí, claro. Entonces todo eso trae muchos inconvenientes. Justamente usted mencionó o recordó la orden del presidente de la República, que ciertamente ha sido coherente y enfático a lo largo de su ejercicio en todos los escenarios que le ha tocado, para recordar que la República Dominicana no puede más sostener y mucho menos solucionar el problema interno de Haití, y que hacemos hasta donde hemos podido, ¿no? Cerró la frontera hasta mañana. Eso ha significado, por supuesto, un duro golpe económico, no solamente para Haití, porque mucha gente y comerciantes cruzan a abastecerse en el mercado binacional, sino también para los propios comerciantes dominicanos. Entonces, nos van a permitir que, ya que tenemos en línea al alcalde de Dajabón, el señor Santiago Riverón, podamos recibir de él esa retroalimentación de hasta el momento cómo ha impactado esta medida, que será hasta mañana. A ver si podemos verle, por favor. Bueno, hace un ratito, bien, en lo que conectamos con él, Alberto, desde tu óptica, no primero como candidato a senador del partido, como abogado desde el aspecto legal y como ciudadano dominicano, ¿cuál es tu visión de la situación actual? Gracias, Lisset. Gracias, Carlos. Para mí, honestamente, es un honor estar con ustedes y ver, sobre todo, el gran trabajo que se está haciendo aquí, sobre todo trayendo esas figuras tan estelares como ustedes, de nuevo a la televisión diaria. Muchas gracias. Sí. Estoy loco por ir a Carlos ahorita, es International Law. Exactamente. Y Correa, Cris, la verdad que es un equipo maravilloso. Yo no sé por qué dijeron que yo era candidato, porque yo vengo como abogado. Entonces, correcto. Te prometo que mi opinión es, así como la de mi colega Trajano Vidal, es puramente académica. Yo pienso que
aquí tenemos que analizar lo que pasó, las implicaciones de lo que pasó y qué podemos hacer Claro. desde el punto de vista sobre todo diplomático. Aquí tenemos la violación de un tratado internacional. El artículo 10 de ese tratado de 1929 es muy claro en decir que no se puede afectar el cauce, el caudal de los ríos, sobre todo cuando tienen un carácter transfronterizo. Eso ya es una violación al derecho internacional. Y no se puede, uno de los principios fundamentales del derecho internacional es que no se puede argumentar, digamos que normas de derecho interno o situaciones de derecho interno para no cumplir con el derecho internacional. Eso es básico. Entonces, está actualmente en violación del derecho internacional Haití. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué situación tenemos? ¿A qué apelamos? Nos hace falta información, Lice. En el 2021, las autoridades haitianas se acercaron a las autoridades dominicanas para decirle que estaba ocurriendo esto. Y ahí se decidieron tres cosas. Primero, que se iba a compartir una declaración conjunta que está disponible en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente. No me tienen que googlearlo. Primero, que se iba a compartir toda la información. Segundo, que se iba a crear una mesa técnica binacional que iba a estar evaluando el impacto de esas obras en el caudal del río Masacre. Y finalmente, que iba a haber una comisión binacional que iba a evaluar todos los recursos hídricos en República Dominicana. Es decir, perdón, en la isla Hispaniola, porque compartimos. Claro. Hay que entender algo. Yo creo que esto es una oportunidad de oro para el presidente Abinader, que yo creo que ha tomado las decisiones con muy buenas intenciones. Y yo creo que no son sostenibles en el tiempo porque, como tú bien explicaste, vamos a estar afilando cuchillo para nuestra propia garganta. Entonces, lo importante aquí es, primero, saber, ¿se formó esa comisión técnica? ¿Se revisaron esos trabajos? Primero. Segundo, ¿cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo con la diplomacia al día de hoy? ¿Estamos teniendo acercamientos con el gobierno haitiano? Porque hay que entender algo. República Dominicana, en una montaña que se llama, tiene un nombre muy cómico, que se llama Nalga de Maco, que es parte de nuestro parque nacional, es la principal fuente de ríos del país. De ahí sale el Arte Bonito. Por eso el presidente, en una forma de represalia, dice, bueno, nosotros vamos a represar el Arte Bonito. Toda la potencia hidrográfica, es decir, toda la potencia de río y de agua que tiene Haití, nace en República Dominicana. Entonces, en Santiago Rodríguez, específicamente al sur de los Almácigos. Entonces, hay que entender que nosotros le damos, no solamente tenemos cabida constante para trabajo, no solamente también tenemos el caso de que le damos acceso a la salud y tenemos el caso de las parturientas, sino que también República Dominicana representa la calidad, el hecho de que nosotros hemos cuidado nuestro medio ambiente, que el 25%, Lisset, de toda nuestra hidrografía está en áreas protegidas, contrario al caso haitiano. Es importante que se sepa, pero sobre todo que aprovechemos este momento para hacer ver al mundo que en Haití hay una crisis seria de institucionalidad, que llega al punto de quitarle el cauce a un río y negarle agua a 850 kilómetros de un país vecino. Correcto. Esa es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar. Nosotros podríamos llevar ese caso a un excelente pregunta. A nivel internacional, porque se está rompiendo un tratado que se hizo entre dos países. Por supuesto. Entonces tendríamos que buscar como un juez imparcial que escuche las dos voces. Tres medidas, Carlos, inmediatas. Además, obviamente, dije la primera, que es apelar a la diplomacia. Tres medidas. Convocar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que ha sido bastante efectivo. República Dominicana lo vivió. En ese momento, cuando hubo el atentado contra el presidente Rómulo Betancourt, el principio del fin de la era fue la imposición de sanciones por parte de la OEA. Sí. Lo hemos visto actuando. Podemos también acceder al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde luego estamos partiendo de que Haití es un país normal, es que es inviable, es que no hay institucionalidad. Sí, si me permite, termino las tres instancias. Al Consejo de Seguridad, que es el único que está autorizado al uso de la fuerza en materia internacional. Esos son, digamos, tres instancias. Y la Corte Internacional de Justicia, que tiene la posibilidad de hacer medidas cautelares. Esto no es raro, dice. El año pasado, la Corte Internacional de Justicia decidió un caso entre Bolivia y Chile porque Bolivia hizo lo mismo. Cierto. Así es, desvió el caudal de un río y Chile recibió una sentencia favorable en el año pasado. Claro. Ya habían llegado a un acuerdo, pero como quiera, sentó todas las bases del derecho fluvial internacional. Entonces, lo que dice Trajano es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Entonces, pasamos al segundo paso. Si no es posible que en Haití, por la crisis institucional o la debilidad institucional, estas instancias internacionales están facultadas a hacerlos entrar en razón. Y una fuerza de tarea conjunta puede hacer que eso vuelva a su normalidad y que el cauce del río Masacre
no sea afectado. Bien, conociendo esas alternativas, ahora sí podemos conectar con Santiago Riverón, quien es el alcalde de Dajabón. ¿Nos permiten, por favor? Señor Riverón. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Luna Llena. En estos días que han discurrido dentro de la medida del cierre de la frontera, ¿de qué manera ha reaccionado la población? ¿Cómo ha impactado eso económicamente de este lado? Obviamente, que es lo que podemos medir, porque ya suponemos cómo ha sido negativamente para el otro también. Mira, en lo que tiene que ver con la población ha abrazado esta decisión de nuestro señor presidente, que la ven como una decisión sabia, una decisión patriótica incluso. En lo que tiene que ver con el comercio, la economía, ha sido devastadora, lógicamente. Dajabón es un pueblo meramente comercial, donde se vive el día a día del comercio, y esto lógicamente ha afectado bastante lo que tiene que ver la economía dajabonera. ¿Cuáles son sus expectativas a lo que pudiera suceder mañana, que es el día límite que fijó el señor presidente? Mira, yo no tengo muchas expectativas para mañana. Yo pienso que los haitianos van a mantener su actitud. Recuerda que es una actitud ya de rebeldía la que ellos tienen, de desafío incluso. Y no pienso que ellos vayan a ceder, si no lo hacen ceder, pero ya con una fuerza internacional, podría ser un árbitro internacional, porque realmente con las autoridades haitianas no se puede contar, por lo menos con las autoridades locales, que son las que están dándole apoyo a quienes están haciendo ese canal. Este canal fue una idea del presidente asesinado Moïse, y es una idea, y retoman la construcción ahora un primo hermano de él, que dicen que es hermano, no es hermano, es primo hermano de él, y hay un ex senador también metido en esta construcción, y por eso es que se dice que, bueno, se dice no, que es evidente que hay protección por parte de las autoridades haitianas a este proyecto. Me gustaría saber, señor Riverón, cuál es el estado anímico, el estado emocional de la población allá en Dajabón en este momento ante esta situación. El ánimo, legalmente tengo que decirte, es agridulce. Es agridulce. Porque por un lado está el sentimiento patriótico y por otro está el sentimiento económico. Pero todavía la gente, y yo espero que sigan así, que sigan con el ánimo levantado, ¿verdad? Que sigan abrazando esta causa de nuestro señor presidente, porque al fin y al cabo nos va a beneficiar a todos. Ya incluso con el anuncio que se ha hecho de la presa de Don Miguel, ya se está viendo que puede haber un beneficio, porque de las cosas malas también pueden salir cosas buenas. Tú sabes que Dajabón no tiene suficiente agua potable, pero tampoco tiene suficiente agua para los agricultores y los ganaderos. Y yo pienso que una de las mejores noticias podría ser la construcción de la presa de Don Miguel, que la ha anunciado nuestro señor presidente. Ciertamente, ciertamente. Y usted tiene razón en ver una oportunidad ante una dificultad como la que estamos afrontando. Muchísimas gracias, señor Riverón, por su participación, porque su visión e información nos ayuda a completar el panorama actual. Retomamos la conversación aquí en estudio, y ahora nos gustaría preguntarle al doctor Cherubin, director del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, hablando de emociones, ¿cómo se siente él? Porque el doctor hizo su carrera de medicina en una universidad dominicana, vive aquí, tengo entendido que ha creado 2 hospitales de atención a los nacionales haitianos, uno en Santo Domingo Norte, ¿verdad? Y otro en Navarrete. ¿Y usted cómo ve el panorama y cómo se siente? Porque la verdad es que su nación es digna de atención
y de ayuda. Y sabemos que hay mucha gente que saca partido del desastre que hay. Desde algunos de los muy ricos hasta fuerzas internacionales, intereses internacionales que también sacan ventaja, ¿no? Bueno, gracias, como dice a Luna Ajena y a ustedes que nos han invitado, gracias realmente. Pero lo que está viendo, hay muchas emociones. Yo pienso que lo que debe que haber mucho sentarse, mucha tranquilidad. Serenidad, claro. Yo pienso que los dos doctores, yo soy médico, los dos son abogados, que saben de ley. Yo pienso que hay varias vías que debe buscar para resolver ese problema. Es la vía de lo que ellos han planteado. Un árbitro internacional que puede, cuando hay dos gente que no ponen de acuerdo, está la justicia. Sí, claro. Y nosotros tenemos es lo más ideal. Pero hay otro tema que es más importante, el tema, los dos países con su cultura, idioma, estamos condenados a vivir juntos. Somos cuando dos gentes son gemelos no es gemelo, cuando se pega dos niños juntos. Siameses. Esa es la parte de nosotros. Sí. Pero hay una parte, cuando uno está hablando, hay mucha gente que habla de invasión haitiana. La República Dominicana es el país más desarrollado en la zona, el país pujante latinoamericano. ¿Qué pasa? ¿Por qué la cantidad de gente se va a Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene más cosas. Los haitianos no hay una invasión, es un problema de sobrevivencia. Correcto. Es un problema de sobrevivencia. A mí no me gusta cuando la gente habla de invasión, pero es un problema de sobrevivencia. Los dominicanos se van para Estados Unidos, se van a Puerto Rico. El tema es un tema picante, es un tema que duele, pero no al tal, porque es un tema de sobrevivencia. Pero lo más, también hay que reconocer, muchos de ellos ha planteado el periodista, Haití. Todo el mundo conoce a Haití, es un país inviable, que no tiene autoridad. Entonces, yo pienso que cuando yo hablo de tranquilidad, en ese momento hay que pensar, el mismo presidente, los dominicanos, está diciendo, hay que ayudar a Haití. Es un buen mensaje. Puede ser yo no esté de acuerdo con el planteamiento, porque Haití hemos sido de toda la historia víctimas de invasión. Hace mucho teníamos la ministra, era una invasión. Entonces yo pienso, una invasión en Haití no es la viable, pero sí Haití necesita ayuda. Yo reconozco, la República Dominicana es el primer país que ayuda a Haití. Cuando el terremoto 2010, el primero gente que estaba son los dominicanos. Claro. Pero en 1930, el primero cuando pasaba, el primero estaba ahí los haitianos. Entonces, el matrimonio entre los haitianos y los dominicanos, con cada uno a su lado, es algo, es un matrimonio sin divorcio. Lo que tiene que buscar es árbitro, como plantean los señores árbitros. Hay árbitros internacionales que pueden resolver eso. En Haití hay un problema de nacimiento, un estado. Un problema histórico. Sí. De nacimiento, el mismo de nuestro estado, donde, si tú estás viendo la historia, Haití somos el África de América. De América. Porque sí. cuando tú ves la sociedad haitiana, los haitianos vienen de varias tribus de África. Significa es una sociedad dividida en sí por la divergencia étnica de negro. Hay muchos que vienen de Senegal, de Zaire, que tienen pensamientos diferentes, donde son víctimas de la colonialización. La colonialización, ustedes dominicanos, hubo una colonialización más suave con los españoles, pero los haitianos es una colonización, ese que está pasando, el descubrimiento en África de la gente africana, ese es el tema. Entonces tiene un problema histórico. Nosotros, Haití, de 1904 hasta 1965, tuve que pagar. Estados Unidos no conoce la independencia nuestra. Nosotros tuvimos 65 años sin reconocimiento de la independencia de los americanos. Y pagamos una deuda todavía a Francia, muy grande. Francia, sí. Muy grande. Entonces, lo que viste la sociedad haitiana, el pueblo dominicano,
no, la colonización que tiene. Vamos a ver la historia. Los haitianos tiene una... gente de varias tribus que de África viene, forman un estado sin formación. La independencia haitiana fue cruel, fue súper cruel. Los médicos, la primera ciudad que tuvimos, el Cabo Haitiano, fue destruido. Fue entonces todo eso, y también tenemos una clase burguesa haitiana. Doctor, le quería preguntar, aprovechar que usted tiene tanto conocimiento, ¿verdad? Desde fuera nosotros vemos que hay esa clase dominante que tradicionalmente le da la espalda a todo lo que es el pueblo, como usted señala, que viene de diferentes partes. ¿Cuál sería la razón principal para eso? No, la razón principal para eso, el primero, la división entre los negros. Okay. Jean-Jacques Dessalines fue ese que hizo la independencia. Los mismos haitianos lo mataron. Entonces, en Haití, después, había clases sociales en Haití. Había clases sociales con la independencia. Había los hijos de los franceses, los mulatos. Era una clase social. Los negros, los blancos. Había una división de casa. No había el nacimiento del Estado haitiano. Hay un fallo histórico de la fundación, entonces con la división social. Es difícil que lleva a una sociedad, pero con toda la ocupación de los americanos, 65 años después de la independencia nuestro, no hubo reconocimiento por la misma guerra de negros en Estados Unidos. Fue la consecuencia. Los americanos no conocían a nosotros como Estado porque había una lucha, había una esclavitud en Estados Unidos. Había el tema, no nos conocía. Entonces, puede haber desarrollo. Un grupo de gente que viene de África no debe haber desarrollo porque no había esa formación para médico, para intelectual. Y eso. Es bueno recordar que la esclavitud aquí fueron los haitianos que ayudaron también a abolir la esclavitud aquí. Sí, pero es otro tema. Cuando la gente habla de la ocupación haitiana, cuando Guay llega, no una visión de ocupar a la República Dominicana, es el miedo para evitar el retorno de los franceses, de los ingleses, de la gente que nos ataca. Entonces, en la historia, cada gente lo da interpretación como que quiere, pero yo creo que sí debe haber tranquilidad. Yo pienso que el presidente dominicano debe haber mucho sentarse. Había que sentar, hay que pensar, no pensar el grupo de gente que está en Juana Méndez, que está haciendo el paso de ese río. Hay un grupo de gente, el alcalde de Jabón habla del tema económico. Claro. Pero hay un tema humano, hay mucha gente, es doble vía. Haití gana, el comercio entre haitianos, entre República Dominicana, es ganar y ganar. Se gana económico, pero hay mucha vida que depende de ese mismo comercio, de ese mismo comercio. Entonces, por eso hay que pensar eso. Por eso yo planteo lo que plantea usted, Fiallo, hay que buscar un agente intermediario que puede. Yo pienso que no es, por la condición que está Haití actualmente, no es ideal el cerrar la frontera. Si yo fui consejero del presidente, iba a decir, el presidente es un tipo súper inteligente, debe haber tranquilidad y buscar, porque en sí Haití actualmente es ingobernable. Es por la banda. ingobernable. Entonces no tenemos interlocutores, tú dices, vamos a hacer una mesa. Y eso, entonces... Pero para hablar con quién, o sea... No, por eso hay que buscar a alguien, lo que plantea el doctor, hay que buscar a alguien que puede, que puede ser intermediario, está la OEA, sí, está ya lo mencionó, está la ONU, etcétera. La verdad es que hubiera sido estupendo haber podido tener la voz del Ministerio de Relaciones Exteriores en este panel para saber qué se está ponderando, porque la fecha límite para ese cierre de la frontera es mañana, y lo cierto es que como no hay con quien dialogar del otro lado que tenga peso, que tenga autoridad, tiene todo el sentido que estemos pensando en esas opciones que ustedes con tanta precisión apuntan, una tercera parte internacional que pueda ser mediador, juez y decidir. Ahora yo pregunto, digamos que sí, que la Corte Internacional falle a favor de República Dominicana basado en el acuerdo y demás.
¿Y cómo se hace cumplir cuando hay una actitud desafiante de aquel lado? De aquel lado. Yo te digo, A ver. que estoy completamente de acuerdo con Trajano. Eso plantea el tema de la institucionalidad plantea una dificultad para la diplomacia importantísima. Pero el único autorizado al uso de la fuerza, el uso de la fuerza es hacer un Estado cumplir con una obligación internacional, es el Consejo de Seguridad de la Nación Unida. Y el Consejo de Seguridad de la Nación Unida, ante una medida cautelar o ante una decisión, ante la intervención de la Organización del Estado Americano en el mismo seno de la ONU, tiene la facultad, el poder, la autorización para evitar que eso ocurra. ¿Cómo? Lo militariza. Lo militariza. Nosotros ya hemos visto cómo. Lo que pasa es que los estados, sobre todo estados como Estados Unidos, son un poquito más, digamos que dinámicos y proactivos en tomar ellos mismos las decisiones en sus manos. Pero el orden internacional nos dice que el Consejo de Seguridad tiene toda facultad para evitar una situación como esta que plantea, como decía el doctor, un tema inclusive de carácter humano. ¿Por qué? Sí. Porque el masacre irriga, drena 900 kilómetros. Pero además está una afectación de un tema de medio ambiente importantísimo porque el Parque de Montecristi, los humedales, las lagunas del Parque de Montecristi se nutren del paso del río Masacre. Entonces esto es un tema no solamente de humanidad, sino es un tema inclusive de derecho del medio ambiente internacional. Y de impacto muy amplio. Nos dicen que tenemos vía Zoom a Gerold Jean-François, quien es un periodista haitiano, que nos va a permitir... buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Usted está en dónde ubicado ahora mismo, señor François? Estoy al panel, estoy en Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, muy bien. ¿Podría, por favor, darnos una idea de cuál es el ambiente que se está viviendo en este momento en Puerto Príncipe? Particularmente, sabemos en sentido general cómo anda la cosa por ahí, pero particularmente con relación a República Dominicana. Bueno, el asunto del río Masacre o del río de Japón domina las situaciones y muchas personas hablan con respecto a eso, pero nosotros en Haití tenemos miedo de que a través de este asunto del canal, que no se está manejando la opinión pública dominicana con este electoralismo, porque había un comunicado conjunto a través de la Comisión Mixta Dominico-Haitiana en febrero de 2021, en donde ya que solamente había una toma para hacer irrigación en Haití y que no se trata de un desvío, de una desviación del río de Japón para otros fines. Entonces, creemos que hay una reacción demasiada que no corresponde, una reacción del gobierno dominicano que no corresponde a la realidad de este canal. Porque cuando el presidente Abinader amenazó de cerrar la frontera y de tomar medidas represalias, que no haya visados emitidos para los haitianos, que se autoriza vuelos como de aviones, etcétera. Yo creo que son medidas exageradas, porque parece que el lado dominicano se olvida la comisión mixta y también se olvidan las disposiciones del tratado 1929, el artículo 10 en particular, con respecto a la posibilidad para ambas naciones de utilizar los recursos hidráulicos para fines de agricultura. Y también el artículo 3 que dice si hay conflicto
hay que recurrir a mediación internacional antes de tomar medidas represalias como la República Dominicana lo está haciendo en este momento. Bien, el doctor Fiallo quiere apuntar algo sobre lo que usted acaba de decir. Bueno, lo que dice el tratado es que se puede acudir al arbitraje internacional, que se debe acudir al arbitraje internacional. Pero como no hay autoridad en Haití que designe a los árbitros de acuerdo a la dinámica del tratado, que es 2 árbitros de ustedes, dos árbitros de nosotros y ellos designan al presidente, entonces es una cláusula que se considera no escrita. Muy bien, ¿pudo escuchar? Creo que fui muy rápido. Señor François, ¿pudo escuchar? Sí. Yo no puedo entender porque hay mucho ruido por parte de los colegas con el WhatsApp. Ah, bien. Que está hablando mientras nosotros, como nosotros y ustedes en el estudio están hablando también. Hay que pedirles de parar, callar un momento para que se pueda entender. Sí, bien. Entonces, bueno, ya tenemos el silencio desde el otro lado para que usted pueda escuchar. ¿Nos escucha bien ahora, verdad? Sí, mejor. Bien, el doctor Fiallo apuntó que lo que dice el tratado al que usted hace alusión es de que en casos de conflicto se buscaría un arbitraje internacional. Pero dado que en Haití no hay una autoridad competente, esa parte que serían 2 representantes haitianos con 2 representantes dominicanos no podría existir. Una moción, ¿cómo se puede decir que no hay una parte con quien discutir? Porque yo vi una nota hoy del despacho del primer ministro diciendo que había una delegación haitiana que viajó para la República Dominicana para reunirse con los responsables dominicanos de la Comisión Mixta. Y bueno, y hay que esperar que llegaron a un acuerdo cualquiera, pero no se puede decir que no hay una parte haitiana con quien discutir. Mira, estamos en una situación especial en Haití en donde no hay un presidente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pero no se puede decir que no hay ninguna autoridad con quien hablar en Haití. Hay un primer ministro y hay un gobierno haitiano. Porque siguen construyendo. Sí, pero es otra cosa, un gobierno es constitucional, pero hay un representante. Si existe el conflicto, señor François... Es el representante del Estado haitiano. ¿Y por qué siguen construyendo? Perdón, si existe un conflicto y lo que se está tratando es de buscar una avenencia, una solución, ¿por qué se siguen los trabajos del canal cuando se supone que deberían estar detenidos? O sea, para República Dominicana eso se constituye en un desafío. Bueno, yo no pienso que haya un conflicto ahora entre Haití y la República Dominicana. Yo creo que hay un manejo como muy emocional de la construcción de un canal de irrigación. Hay un manejo muy emocional por parte del gobierno dominicano con respecto a esta temática. Entonces, yo creo que hubiera sido preferible que se busca entendimiento para que este asunto sea arreglado de la manera más pacífica posible. Claro. Yo vi un señor dominicano que dijo esta tarde que hay 12,000 tropas y con 50 de ellos con armas dirigidas hacia Haití, etc. Bueno, no estamos en guerra. No, claro. Entonces, mira, a oír ese señor, eso me dio mucha risa. Bueno, entonces, usted sabe que estamos en la República Dominicana va a invadir Haití. No, nada que ver. Gracias por su información. Aquí estamos todos de acuerdo con que primero siempre
debe haber un acercamiento para buscar una solución pacífica, diplomática, como mandan estos tiempos. Caballeros, permítanos, para cerrar, tomar la posición del periodista François, que, bueno, entendible, en el sentido de que defiende las necesidades y derechos que él entiende que tiene su país, en este caso sobre el tema del río Masacre, y ya que hizo alusión también a lo del acuerdo que resultó controversial, pues conocer de ustedes, comenzando por Alberto y luego en orden, por favor, sus pareceres, y que sirva efectivamente como una luz que le deje a la nación lo que podemos seguir haciendo como país. Yo creo que hay varias cosas interesantes lo que él dijo. Primero, una información que no teníamos, y es que hay una comisión haitiana hablando con la Cancillería Dominicana. Eso es muy positivo porque, como dijimos desde el principio, la salida de este tema debe ser diplomática. En esa referencia que él hacía al tema de la persona que habló sobre las armas, yo creo que hay que bajarle el tono, claro, evidentemente, a esta situación. La discusión aquí y la razón de ser de la decisión del presidente no es emocional, es una razón objetiva, y es la diversión, distraer el cauce del río Masacre, y en eso no vamos a ceder. Esta es una gran oportunidad para República Dominicana acudir a la comunidad internacional, como he dicho, y mostrar que hay retos institucionales en Haití que pueden inclusive comprometer la seguridad de su nación vecina. Excelente, gracias Alberto. Doctor. Mi enfoque, yo trato de, bueno, no voy a decir que es realista, pero no es tan optimista, en el sentido de que a mí me gusta tratar de, como dice el refranero popular, ponerle el cascabel al gato. Lo primero es que tengo que reiterar que en Haití, lamentablemente e institucionalmente, no hay autoridades válidas que puedan encauzar, que puedan darle una certidumbre de sosiego y de tranquilidad a este tema. Me parece que lo que se estaría es aprovechando la coyuntura para mañana no cerrar la frontera a partir de las autoridades que muy tímidamente hoy pues salen, toda vez que hay un mal mayor, no solo para los haitianos, sino también para la República Dominicana, que se erige en lo que sería el cierre de esa frontera, ¿verdad? Haití es el principal socio comercial de República Dominicana, claro, en términos de balanza de intercambio, de balanza comercial, claro, esa es la realidad. Y más aún, tenemos, que es lo que tenemos que comprender, y por eso se demanda de cabeza fría, porque por más esfuerzo que haga el presidente dominicano, que creo que está imbuido de la mejor buena fe, el presidente Abinader ha hecho un periplo internacional de reclamos muy positivos, pero lamentablemente tenemos un caballo de Troya y otros tantos más, en el caso concreto del canciller dominicano, que es el que se sienta en algún momento a darle aquiescencia a temas en los que no tiene la necesidad, porque hay un tratado internacional que se basta por sí solo, y que es lo que hay que observar, es lo que hay que orientar. Pese a ello, sí hay técnicos muy calificados en el gobierno. Hay que resaltar el caso del viceministro, por ejemplo, del tema migratorio, Juan Manuel Rosario, que posiblemente es el profesional más preclaro que hay aquí, y que ha servido una serie de informes que hoy por hoy son los que sirven de base y fundamento para abordar con una política coherente, que responda a la esencia del abordaje de este problema, y eso no es tomado en consideración, que bien pudiera ser pues nombrado, tal vez es una sugerencia que hacemos, como canciller, porque un presidente, un esfuerzo, pero funcionarios que no le ayudan a este tema, que lo que se va a aprovechar, no se va a cerrar frontera. Me la juego desde ya. No se va a cerrar porque ni conviene a Haití ni a República Dominicana, y porque se pudiera traducir en una implosión de consecuencias que no manejamos, porque no tenemos ahora mismo cómo salvaguardar ni cómo cubrir la frontera. Un muro que es un porcentaje, bueno, pero es un porcentaje que no es suficiente. Y porque estamos en presencia de un país, además, que tiene un drama humano, donde hay que reconocer que hemos sido el país más solidario que tradicionalmente haya tenido país alguno. No, ustedes recuerdan el tema, por ejemplo, del terremoto. Se anunció que las ayudas iban a fluir y no llegó a nivel internacional ni siquiera el 2% de lo que se había anunciado. Y hubo pues un vuelco absoluto de nuestra ciudadanía con el hermano país, con la hermana nación haitiana, de solidaridad, y es lo que se ha manejado. Por eso se demanda, se requiere de cabeza fría, pero con una política exterior
o en este caso firme en materia migratoria alrededor de este tema. Muy bien, gracias, doctor. ¿Y en su caso? Bueno, en el caso mío, yo mantengo... Apelar a la esperanza de que pueda haber una avenencia ahí, ¿verdad? No, la esperanza nunca se pierde. Claro. Yo pienso que hay que mantener la cabeza fría y buscar una solución pacífica y como intermediario sin violar los derechos. Yo pienso que los derechos de los dos países. El agua no puede violar si beneficia. Los acuerdos hay que respetarlo, ¿no? Y respetar. Hay temas, yo pienso que el doctor La Plata tiene muchísimos temas y yo pienso que hay temas que son fundamentales también, los temas de los derechos de la persona. Yo pienso que hay muchas veces, hay mucha gente del gobierno que tiene mucha versión diferente a lo que usted está planteando. Ese tema se puede discutir en cualquier tema, pero lo más importante, a pesar de Haití, yo reconozco, Haití no hay un gobierno legítimo, pero hay una representante. Un país no puede ser libre sin nadie. Un gobierno de facto, anteriormente había gobierno dictatorial, actualmente hay un gobierno de facto donde nosotros no queremos ese tipo de gobierno, pero sí hay un representante, el primer ministro, pero el representante busca un diálogo para resolver ese tema. Nosotros, yo repito, Haití y Dominicana estamos condenados a vivir juntos contra la dificultad. Haití y Dominicana es un país mejor desarrollado, mejor oportunidad. El tema de migración es un problema internacional, no un problema Haití y Dominicana. Es un problema mundial. No, es un problema mundial, es un problema obviamente. mundial. Todos los países donde tienen mejor condición de vida, el más pobre va a venir. No es un problema de invasión. Lo más último es un llamado a las organizaciones internacionales, el Consejo de Seguridad. Hay que buscar una salida a la crisis haitiana. Sin evasión, con la participación de Haití, hay muchos ejemplos en el mundo. Hay que ayudar a Haití a ser un país libre, democrático, que beneficia sus Y de repente pusimos la esperanza en Kenia y resulta que se fue todo para el otro lado. Que lo que ofrecieron al final recularon. Ojalá que el gobierno y la oposición entiendan que esto no debe ser un problema electoral. Claro que no. Que como tal prime el interés general, el interés nacional. Es lo que procede, porque ese debe ser el sentir de todos. Esto no es un tema de una parcela ni de otra. Y bueno, Alberto ha dado un buen ejemplo de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos y tener esta perspectiva frontera desde sus áreas, ¿verdad? Todos apelamos a la paz primero, pero entendemos que el presidente ha sido lo suficientemente sereno y también lo suficientemente firme como para darle frente a esta situación que no deja de ser retadora por todas las aristas que lo componen. Esto es Luna Llena, que ha querido dedicar esta noche en buena parte de su contenido la atención al tema del momento.